a este día especial de servicio a nuestro Señor Jesucristo. ¿Están contentos, hermanos? Entonces vamos a adorar, aleluya. Mí está bien, hermanos. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Una vez más. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme esencia y proclamarte, Señor. Amén. Dios bendiga a ustedes en esta mañana. Bienvenidos a esta escuela dominical. Vamos a inclinar nuestro rostro, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor Jesús, abordamos tu trono de gracia y misericordia, Señor Jesús. Primeramente, Padre, para pedirte que tú, Señor, con tu sangre carmesí, Señor, con tu preciosa sangre nos limpies de toda maldad, Señor. Padre celestial, porque reconocemos, Señor, como dijo David, Señor, que en maldad fuimos formados, Señor, y en iniquidad concebidos, y venimos al mundo hablando mentiras, Señor. Ayúdanos, Dios, límpianos con tu sangre, perdónanos, Señor Jesús, nuestras faltas, nuestros pecados, Señor. Padre celestial, y que tú nos des, Señor Jesús, por medio de tu Espíritu Santo, Señor Dios, el que podamos comparecer todos y estar limpios delante de ti, Señor. En esta mañana te pedimos que tu Espíritu Santo nos asista en la exposición de la escuela dominical, Señor, la cual queremos, Padre celestial, que sea de beneficio y edificación para todos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomemos la escritura en el libro que le hemos estado tomando, en Segunda de Crónicas, el capítulo 29, el verso 35. Todos sean bienvenidos en esta mañana a esta clase de escuela dominical, la cual yo confío que sea de beneficio. Mire, cada una de estas cosas que son dichas en estas clases tienen un propósito, y el propósito es de edificarnos, es de que la iglesia pueda estar fundamentada en la doctrina de la Biblia y del mensaje, porque al final de cuentas a eso nos debemos, ¿verdad? Segunda de Crónicas 29:35 dice: así pues hubo gran multitud de holocaustos con cebos de pacíficos y libaciones de cada holocausto, y quedó ordenado el servicio de la casa de Jehová. Amén. Tome su asiento. Voy a continuar o vamos a continuar estudiando el orden de los oficios que el profeta nos menciona y cuál es la función de cada uno de ellos. Ya estuvimos viendo el oficio del pastor, aunque ciertamente hay muchas cosas que se pueden decir, el profeta habló bastante sobre ello, pero nos estamos enfocando a las funciones que cada uno de estos oficios debe de tener dentro del cuerpo local.
El siguiente oficio del que el profeta se refiere es, mire, voy a ponerlo aquí de esta manera, voy a enumerarlo para que usted lo pueda saber. El siguiente oficio es el del copastor, que también el profeta lo llama de esta otra manera, asistente. Y bueno, ¿qué es un asistente? Bueno, un asistente es un ayudante, ¿verdad? Y el tercero es pastor asociado. Estas son las tres maneras en las que yo encuentro que el mensaje se refiere al oficio del copastor, como asistente de pastor o como pastor asociado. Ahora, estos tres títulos, digamos, se refieren a la misma persona, o estos tres nombres. Ahora, para uno poder respaldar eso, pues desde luego que uno tiene que ir al mensaje, ¿verdad? Aquí el hermano Branham se está refiriendo a la misma persona, o sea, el hermano Neville, y en el sermón Un Super Sentido, predicado el 27 de diciembre de 1959, en el párrafo 33 dice: pero con todo, siendo el hermano Neville el copastor, simplemente parecía un poco difícil para el hermano Neville tener que salir a encarar todo eso. O sea, el profeta dice, siendo el hermano Neville el copastor. En la colocación de diáconos, en el párrafo 5, dice él: y mientras esta reunión se efectuaba, seleccionando la nueva mesa directiva de diáconos, se le notificó al asistente de pastor que estos habían terminado su periodo y que habían renunciado y que iban a seleccionar más diáconos. Aquí el profeta ya lo llama el asistente del pastor, o sea, el que ayuda al pastor. Y finalmente, en el sermón así conviene que cumplamos toda justicia, párrafo 241, dice el profeta, él estaba hablando, ya está para terminar el sermón, y usted sabe, en ese día había una situación muy peculiar en la vida y ministerio del profeta, que su madre estaba en el hospital y que ella estaba muy mal de salud, ya casi para partir. De hecho, ella partió unos 3 semanas después que el hermano Branham dice esto. Y entonces él, ya para terminar el servicio, dice, mientras indago, o sea, el estado de salud de su mamá, porque mientras él estaba predicando, su mamá estaba muy grave en el hospital, dice, mientras indago, le regreso el servicio al hermano Neville, mi bendito pastor asociado. O sea, entonces, según lo que dice el profeta, el copastor, el asistente de pastor y el pastor asociado se refieren al mismo oficio. Ahora, pero ¿cuál es la función específica? Mire, antes de esto quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. Y digo esto porque son cosas que uno escucha y quizá usted no está exento de escucharlas. Algunas veces se ha dicho que un pastor asociado es alguien externo a una cierta iglesia local que está en asociación o compañerismo con el pastor de otra iglesia. Vamos a suponer que si yo estoy en compañerismo con X pastor de X iglesia, que yo soy un pastor, o en asociación, digamos, ¿no? Que yo soy un pastor asociado de él, o sea, tratando de colocar esto allí. Pero el profeta no dijo eso. Un pastor asociado es el segundo del pastor en la iglesia. Ahora, uno puede tener compañerismo, puede tener amistad, puede tener muchas cosas con otros pastores y eso está bien. Pero esto a lo cual el profeta se refiere cuando habla del pastor asociado, se refiere al segundo, digamos, a cargo de una iglesia. Ahora, esto también se refiere al oficio del copastor o al asistente de pastor. Pero ¿cuál es la función específica del copastor? Mire,
en algo que se llamó en tiempos del hermano Branham y que lo tenían ahí en su iglesia, pegado en la parte de atrás del tabernáculo. Eran como unos estatutos que se le llamaron acuerdos y operaciones de los oficios. Dice: el oficio del pastor asociado del tabernáculo Branham ha de llevar a cabo los deberes del pastor en su ausencia. O sea, en ausencia del pastor, entonces el pastor asociado es el que lleva a cabo los deberes del pastor. Una vez platicando con los diáconos decíamos que, bueno, esto tiene de alguna manera sus limitaciones. Le voy a decir por qué. Porque vamos a suponer, o bueno, no supongamos, aquí nuestros servicios son martes, viernes y domingo. Eso ya está establecido desde que comenzamos aquí la obra. Y entonces que en una de las ausencias del pastor, digamos que el copastor dijera, no estoy hablando del copastor de esta iglesia, solamente puede ser de cualquier iglesia, solamente le estoy poniendo como un ejemplo. Que dijera: hermanos, ahora sí que tomando lo que el profeta dice aquí, que ha de llevar a cabo los deberes del pastor en su ausencia, que dijera: bueno, vamos a cambiar los servicios ahora, que no sean martes y viernes, sino que sean los miércoles, por decir algo, ¿no? Ahora eso no está dentro de las funciones que él debe de realizar. ¿Sí me explico? O sea, porque al final de cuentas, ya lo vimos la otra vez, el pastor es la máxima autoridad, y si hubiera cualquier cambio en cualquier aspecto, en cualquier sentido, tendría que venir de parte del pastor. Ahora también dice que es para conducir los cultos de adoración conforme a la doctrina creída y practicada por el tabernáculo Branham. Aquí es donde encierra esto que le digo: para conducir los cultos de adoración conforme a la doctrina creída y practicada por el tabernáculo Branham. Mire, después vamos a entrar donde el profeta dice que los diáconos, escuche, los diáconos tienen que estar de acuerdo con la doctrina que se predica aquí. Porque si no es así, entonces estamos remando para rumbos distintos, ¿verdad? Se supone que es un barco, y este barco no es de alguna máquina de combustión interna, sino que este barco es de remos, en los cuales todos, o deberíamos, creo que esa debería de ser la manera. ¿Cuántos de ustedes han visto películas de aquellos barcos romanos, en los cuales en una especie de sótano del barco iba todo mundo con un remo? Bueno, a ellos iban como esclavos, ahí tenían que hacerlo, pero dependiendo de la energía, dependiendo de la manera en que ellos fueran remando, era la dirección en que el barco iba a ir avanzando. Nosotros también, a cada uno de nosotros, Dios nos hace responsables, porque yo no creo, hermano, como he dicho, en el cristianismo no hay cristianos de primera, segunda y tercera clase. Todos somos de primera clase. Pero a cada uno de nosotros el Señor nos ha delegado una responsabilidad, que cada quien tome su remo y comience a llevar el barco hacia Sion. O sea, nadie puede ir holgadamente. Usted sabe, con el Titanic, que tenía sus diferentes clases, ¿verdad? Dependiendo lo que la gente podía pagar, era el lugar donde iba a ir. No, aquí Dios a todos nos ha puesto en un mismo nivel, para poder agarrar el remo de ese barco y llevarlo hacia adelante. Ahora, si el profeta de Dios, mire, ¿por qué es importante que al menos los oficiales de una iglesia, junto con el pastor, todos podamos estar de acuerdo y decir la misma cosa? Recuerde, Pablo dijo en 1 Corintios 1:10 que todos debemos hablar la misma cosa. Quizá yo no pueda, porque esto también está dentro de la soberanía de Dios. Quizá hay iglesias aún creyendo este mismo mensaje que tienen diversas doctrinas, diversas visiones, diversas perspectivas del mensaje, y eso está bien, es respetable. Pero yo creo que al menos como iglesia local deberíamos de hablar una misma cosa. Porque si alguien está hablando una cosa y alguien está hablando otra distinta, nos estamos hiriendo a nosotros mismos. Ahora, si los diáconos, dijo el profeta, deben de estar de acuerdo con el pastor, ¿cuánto más es la responsabilidad del pastor, del copastor, asistente de pastor o pastor asociado? ¿Sí me explico?
¿Por qué? Porque el pastor no puede estar viendo a esa dirección y el copastor a aquella. ¿Sí me explico? Ahora, alguien se va a tener que sujetar a alguien. ¿Me explico? O el pastor se sujeta al copastor, o el copastor se sujeta al pastor. De ahí no hay otra, eso no es negociable. Porque si uno está mirando a rumbos distintos y opinando cosas distintas, mire, ¿a quién está uno dañando finalmente? A ustedes como iglesia. Por eso este oficio también es serio, es delicado. ¿Por qué? Porque la persona tiene que estar plenamente consciente, si es un copastor responsable, de que tiene que estar sujeto también al pastor. Porque el pastor es la cabeza. Y para que esto funcione bien, uno tiene que hacerse a la horma, al diseño, al plano, al patrón que Dios puso a través del mensaje. Ahora, por eso dice el hermano Branham, dice, para conducir, ha de llevar a cabo los deberes del pastor en su ausencia para conducir los cultos de adoración conforme a la forma de doctrina creída y practicada por el tabernáculo Branham, que en este caso sería creída la forma de doctrina, creída y practicada por el tabernáculo Luz al atardecer. Y dice el profeta, a él se le impartirá el mismo poder que tenga el pastor y obrando en plena autoridad para mantener a la iglesia en orden. O sea, ¿cuál es el propósito de este oficio también? El mantener a la iglesia en orden. Él ha de manifestar un poder profundo hacia todas las cargas de los santos y cumplirá con la comisión a la cual Dios le ha llamado como un pastor. Él dará cuenta en ocasiones tocante al progreso de la iglesia, cosas espirituales presentes y problemas que puedan ser urgentes al pastor. Él no tomará en mano asuntos sin previamente presentárselo al pastor, el asunto exacto. Creo que esto lo entendemos, ¿verdad? O sea, el pastor, el copastor o asistente de pastor o pastor asociado, aún con la facultad que Dios le ha dado, no puede tomar ningún asunto sin previamente presentárselo al pastor, exactamente el asunto del que se trata. Ahora mire, estas cosas que estamos hablando tienen un propósito. Primeramente, el que nosotros conozcamos estas cosas, esto no es nuevo, hace unos 10 años que lo hablamos, en aquel tiempo no teníamos copastor, y bueno, estas cosas que están siendo habladas en esta mañana es para que usted las sepa, así como tomamos el oficio del pastor, cada una de sus responsabilidades, de sus deberes, etcétera, así estamos tomando este siguiente oficio. Mire, hablando del tabernáculo Branham, que era al cual originalmente había sido redactado este oficio, estos estatutos, yo creo que esto no solamente era para aquella iglesia, sino que esto eventualmente se convertiría, digámoslo así, en la regla, en los estatutos para cada iglesia, al menos, porque si uno no lo hace, entonces ¿bajo qué normas se va a regir? Para mí eso está claro. Yo hace tiempo le decía, cuando comenzamos a hablar del orden de la iglesia, hay hermanos, por las razones que sean, que decían que el orden de la iglesia solamente era para el tabernáculo Branham. Pero el asunto es que al comenzar el profeta a hablar del orden de la iglesia en 1963, él dijo que así es como la iglesia del Dios vivo debería de operar. Entonces la iglesia del Dios vivo no solamente está en Jeffersonville, la iglesia del Dios vivo está alrededor del mundo. Entonces, pero mire, examinemos un poquito acerca del tabernáculo en tiempo del hermano Branham. Mire,
yo, claro, no estoy aquí para decir cosas, ni debo decirlas. Lo que hoy en día suceda o deje de suceder, esa es otra cosa. Pero a lo que a nosotros nos interesa eran las cosas que sucedían cuando estaba el profeta aquí, de tal manera que él podía tener la facultad de decir, de modificar, de cambiar, de quitar, de agregar, etc. Mire, el Tabernáculo Branham pasó por diversas etapas y bueno, era una iglesia que tenía características particulares. Pero no solamente pasó por diversas etapas en su formación como iglesia, sino que también pasó por varios pastores hasta que finalmente llegó Orman Neville. Ahora, ¿por qué en ocasiones el hermano Branham, o muchas ocasiones, se refiere al hermano Orman Neville como el pastor del Tabernáculo Branham? Bueno, aquí hay toda una historia. William Branham, el reverendo William Branham, fue el pastor fundador de esa iglesia en 1933. Desde 1933 a 1946, él asumió el oficio de pastor. En el entendido que él mismo lo reconoce, que la iglesia cuando comenzó, él dice que él era el predicador, él era el director de cantos, él era quien recogía la ofrenda, él era el conserje, él era, viendo así como yo estoy viendo a la congregación, al lado derecho, mirándose a la audiencia, había una estufa de leña, la cual en aquellos años, en los años 20, 30, pues no existía el aire acondicionado para calentar el edificio. Entonces ellos tenían que encender una estufa ahí para que la estufa calentara el edificio. Imagínense aquellas nevadas, aquello estaba serio. Es más, en un principio el hermano Branham, y yo antes no entendía, cuando escuchaba él, decía de aquellos llamamientos al altar o aquella gente entregando su vida a Cristo o rindiendo su vida a Cristo sobre como dijo él, los montones de aserrín. Yo dije, bueno, ¿a qué se refería eso? Porque el Tabernáculo Branham cuando recién comenzó ni siquiera tenía un piso, es más, ni siquiera de concreto, era solamente tierra. Y entonces, en tiempo de lluvia o en tiempo de invierno, cuando aquello se humedecía, tenían que poner aserrín por todo el piso del edificio. Ahora, eso comenzó de esa manera. O sea, el Tabernáculo Branham, cuando eventualmente en los años 50 fue conocido alrededor del mundo hasta hoy en día, esos fueron sus humildes orígenes. Donde el pastor tenía que hacer eso, tenía que cambiarle la ceniza de la estufa. Ahora, y eso no era vergonzoso, no tenía por qué serlo. Mientras el Señor no añadiera a cada miembro en su posición, ¿dónde estaba lo malo? Entonces, pero no solamente eso, de 1933 a 1946 él asumió el oficio de pastor. Pero no solamente eso, durante esos 13 años él estuvo pastoreando y al mismo tiempo estuvo trabajando en un trabajo secular en lo que era de guardabosques. Es más, tenía dos trabajos, uno de guardabosques y el otro como inspector en la Compañía de Servicio Público de Indiana. De guardabosques le pagaban por comisión, que dice que él realmente pues nunca recibió nada porque él tenía que andar vigilando y si había por ahí un cazador furtivo que no traía su licencia, él le tenía que infraccionar y de ahí le daban comisión, pero dice que él nunca lo hacía, mejor le decía a la gente que no lo volviera a hacer. Como inspector de la Compañía de Servicio Público de Indiana, esta compañía suministraba dos cosas, no, tres: la electricidad, el agua y el gas. Entonces ahí, bueno, de ahí es donde él obtenía un ingreso. Y dice que él del tabernáculo dijo que él nunca tocó ni un centavo mientras él estaba trabajando en lo secular. Cuando el ángel del Señor le aparece en 1946 como algo que no estaba programado ni era parte del plan que él tenía, que William Branham tenía, entonces sus actividades cambiaron radicalmente.
Porque el miércoles por la noche le aparece el ángel y el domingo por la tarde él estaba anunciando a su iglesia que un ángel de Dios le había aparecido y que lo había enviado a orar por los enfermos. Esa misma tarde, mientras él estaba anunciándole eso a la iglesia, quizá uno de los diáconos que le ayudaba le trae un telegrama al púlpito. ¿Qué dice aquel telegrama? Que un reverendo Robert Doherty de San Luis, creo que San Luis, Missouri, lo estaba llamando para que fuera a orar por su hija. ¿Cómo Doherty supo que un profeta de Dios había sido comisionado cuando esa era la primera vez que lo estaba mencionando a la iglesia? Dios tenía su manera, ¿cómo le quiero decir? Porque él en un principio, bueno, así como Moisés, él le puso muchas excusas al ángel, que él no tiene educación. Que cómo iba a ir, porque el ángel le dijo la verdad, le dijo, tú vas a ir por todo el mundo. Ahora imagínese un hombre que quizá no había salido más allá de Indiana y Kentucky. De pronto que alguien le diga que va a ir por todo el mundo. Pues inmediatamente todas, no las posibilidades, sino las imposibilidades vinieron a su mente, que no lo podía hacer. Para comenzar, si le iba a hablar a multitudes, ¿con qué educación? Para conmover a las multitudes a lo mejor se requería un discurso conmovedor. Segunda, él no tenía dinero. Tercera, era un predicador pobre, etcétera, etcétera, etcétera. Él le puso todo ese tipo de objeciones al ángel. Y yo creo, esta es mi creencia, que la razón que el telegrama llegó ese mismo domingo en la noche era el empujón, digamos, que Dios mismo le estaba dando. ¿Para qué? Para que él ya no tuviera que retener el tiempo. De por sí ya había tardado 10 años, como decíamos la otra vez, de 1936 a 1946. Ahora el Señor tenía que hacer algo. Bueno, sus actividades entonces cambiaron radicalmente, fue y renunció al trabajo. Le dijo a la iglesia ese mismo domingo lo que había pasado y que era menester que él saliera. Porque el Señor lo llamó a un servicio de tiempo completo para celebrar campañas de sanidad divina. Pero imagínense, una iglesia donde aparentemente todo está caminando normalmente, y entonces el domingo por la tarde decirles que el Señor le apareció y que es necesario que Él se vaya prácticamente ya. ¿Qué iban a hacer? Mire, el profeta habla que cuando recién inauguraron la iglesia en 1933, él habla de un joven llamado George de Arc, que era su copastor en la iglesia. Y este muchacho fue convertido bajo su ministerio, pero entonces resulta que en la inundación de 1937, George de Arc pereció. 37, entonces ya no había copastor, quizá por 1, 2, 3, 4 años quizá tenía copastor, después bueno, sucede esa desgracia y ya no hay. Pero sin embargo, él seguía trabajando. Mire, yo por ahí tengo algunas notas, no las traigo aquí, en las cuales después entra a la escena otro hermano llamado Curtis. Este hermano hará no más de 10 años que partió con el Señor. Y entonces él, mientras el profeta a veces por su trabajo secular, yo me refiero antes de que el ángel le apareciera, y que él tenía que andar atendiendo esas cosas, a veces él le mandaba una nota a la hermana Meda para que le dijera a Curtis cómo debería él de conducir los servicios. Y bueno, así lo hacía. Pero entonces, ¿qué año? Yo no sé en qué año, quizá llegó un tiempo en que la iglesia estuvo sin copastor, quizá. Pero entonces ahora, como aquello, la aparición del ángel fue tan inesperada, y era tan apremiante que él saliera a orar por los enfermos, ¿qué iban a hacer? Ahora, piense usted en esa realidad, ¿no? ¿De dónde van a tomar a un hombre que se quede al frente de la iglesia? Pero el asunto no solamente era que se quedara al frente de la iglesia. El asunto es que fuera un hombre responsable. Y no solamente un hombre responsable, sino que fuera digno de confianza. Eso es lo que el profeta nos dijo. Dijo que Pablo, cuando iba a algún lugar, comenzaba una obra, quizá estaba 6 meses, 1 año, año y medio,
Y entonces él, dentro de aquellos congregantes que habían aceptado el evangelio de Jesucristo, él dejaba allí, y el profeta dice, en poniéndonos al lado de Jesús, un hombre digno de confianza. Eso es lo fino de esto. ¿Por qué? Porque qué tal si cuando el hermano Branham regresara, habría otras cosas en la iglesia. ¿Sí me explico? Porque ahora la responsabilidad tenía que caer sobre alguien, pero ahora el asunto es ¿a quién agarrar? Porque no era un hombre o sea, dentro del profeta no estaban esos planes, de tal manera que él a lo mejor no previó eso porque él no lo sabía. El ir formando a alguien que durante su ausencia hiciera el trabajo bien hecho. Entonces, ¿qué pasó? Mire, yo sé que están grabando y yo sé que hay cosas que no puedo ni debo de decir, pero el profeta al menos menciona a un hombre que al menos de 1947, 48, como quizá a principios de los 50, que se llamaba Graham Snelling. Este Graham Snelling llegó a ser pastor del Tabernáculo Branham. Y mire, bueno, no lo voy a decir porque yo sé que esto otros hermanos de otras iglesias quizá lo ven y yo no quiero decir cosas. A lo mejor si solamente fuera para la iglesia local yo se los podría decir. El asunto es que pasando el tiempo, Graham Snelling tuvo que dejar la iglesia, el Tabernáculo Branham. Y Snelling hizo ahí otra iglesia en Jeffersonville. Y bueno, no quiero dejar algo por ahí en la mente de alguien. No es que se haya salido peleado, fueron circunstancias. Y incluso el profeta de Dios, si usted ve a través de los sermones, él como un hombre de Dios, como un profeta de Dios, nunca habló mal de Graham Snelling. Inclusive cuando Graham Snelling tenía un avivamiento, el hermano Branham le animaba a los hermanos que fueran a apoyar a Graham Snelling. Graham Snelling, él falleció en 1989 quizá. Pero bueno, él realmente nunca creyó el mensaje. ¿Por qué? Porque él se separó muy tempranamente del tabernáculo. Así que, aunque él dijo, o alguno de sus hijos dijo que Graham Snelling predicó en el Tabernáculo Branham, claro que predicó porque fue por un tiempo pastor ahí, en la ausencia del hermano Branham. Pero él, bueno, la esencia del mensaje ni la captó ni ninguna de esas cosas. Hoy en día, en aquel tiempo se llamaba el Tabernáculo de las Buenas Nuevas. El hermano Branham, me parece, creo yo que predicó 2 sermones ahí en la iglesia de Graham Snelling, al menos de los que están grabados. Y bueno, esta es la historia de Snelling. El asunto es que no era tan fácil encontrar un hombre fiel que tomara el oficio de pastor para su iglesia. Y esa es la razón que el Tabernáculo Branham pasó de un pastor hasta otro, hasta que finalmente llegó Orman Neville. Y bueno, en la siguiente ocasión, si Dios así lo permite, vamos a ver la historia, lo que el mismo hermano Neville, porque por ahí en la red anda algunos sermones que el hermano Neville predicó, y en uno de ellos casualmente, una vez escuchándolo, encontré algo que para mí fue muy bueno y ya se los he leído. Pero el asunto es que finalmente llegó al pastorado el hermano Orman Neville. ¿Cómo llegó? Mire, voy a leer esto, ya no me tardo ni 2 minutos. En un mensaje, o en un sermón, mejor dicho, que el hermano Orman Neville predica un 6 de noviembre de 1966, o sea, casi a un año de la partida del hermano Branham, y él le tituló Trayendo a la familia hombre por hombre. Él dice: yo estaba ejerciendo la predicación y dirigiendo el culto de alabanzas, y un evangelista vino aquí al otro lado del río de Madison. Sí. Llegué a la casa y vinieron 2 varones a mi casa a pedirme que fuera el pastor del Tabernáculo Branham. Pero antes de esa ocasión, 1 año y medio antes de eso, un día yo estaba en la casa y entró una llamada telefónica. Y cuando levanté el auricular del teléfono, el hermano Branham dijo: hermano Neville, y él me estaba pidiendo en esa ocasión que viniera para que pastoreara la iglesia. Pero por razones que eran muy cercanas a mi corazón no pude acceder a sus deseos en aquella ocasión. Pero esa noche, cuando vinieron esos 2 varones, dije: iré y veré si el pueblo me acepta.
y hasta aquí ha sido maravilloso, y todo lo que he tenido en diferentes congregaciones antes que comenzara, el pueblo me ha aceptado hasta ahora. Pero ¿qué fue lo que vio el hermano Branham? William Branham. Ahora recuerde, este ya no es el William Branham de 1933. Este es el William Branham ya como un evangelista, al menos hasta esa fecha, comisionado por Dios para ir a orar por los enfermos. Ya con el segundo jalón, el discernimiento por visión operando en su ministerio. ¿Qué fue lo que vio William Branham en Norman Neville para pedirle que viniera a ser pastor del tabernáculo? Y no solamente eso. Los demás fueron o por necesidad o circunstanciales. No había de otra. El ángel lo estaba premiando a que saliera y alguien tenía que atender la iglesia. Pero con Norman Neville fue distinto. Y prueba de ello, que él permaneció hasta el final, y aún después de la partida del profeta, como un hombre fiel, como un hombre digno de confianza, que cuando el Señor lo llamó a su presencia, yo creo que le entregó al Señor las cuentas correctas de su desempeño como pastor del tabernáculo Branham. Después veremos qué fue lo que vio el profeta en él. Vamos a orar. Señor, te agradecemos tu palabra, Señor, esta pequeña enseñanza de escuela dominical, Señor. Padre, y estas son cosas, Dios, que muchas de ellas son parte de la historia, Señor. Pero como dijo el apóstol Pablo, todas estas cosas fueron escritas en figura para nuestro ejemplo, Señor. Padre, no que el tabernáculo Branham hubiera sido nuestro patrón, aunque en cierta manera por lo que tu profeta, él estableció ahí, Señor, no tanto la iglesia, sino el patrón que el profeta de Dios estableció. Ese es nuestro patrón, Señor. Padre, la iglesia está formada por seres humanos, Señor, con carencias y limitaciones, con fallas, defectos y todo lo demás, Señor. Padre, y esa iglesia, Señor, y yo no digo estas cosas por hablar mal del tabernáculo, nunca lo he hecho y nunca lo haría, Señor. Pero Padre, solamente para aprender, Señor, cómo fue que la historia, Señor Jesús, porque el pasado no se puede modificar. Quizá el presente sí, Señor, pero el pasado no. Padre, ¿cómo es que eso vino, Dios, hasta que realmente fue lo que llegó a ser, Señor? Padre, nosotros en esta mañana te damos gracias por el conocer estas cosas, Señor, porque ellas son para nuestra edificación, Señor, y para nuestro beneficio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.